Atentos a la salud de nuestros televidentes, hoy visitamos el Centro Quiropráctico Rodolfo Brambila. Nos recibe Rodolfo. Bueno, vamos a hablar de los conceptos esenciales o los conceptos ejes, que son los que siempre usamos de puntapié para después hacer preguntas que pueden ser preguntas frecuentes. Vamos a hablar de qué es la quiropraxia, cómo se produce una subluxación vertebral y cómo la tratás vos desde el consultorio. Bueno, esto siempre es importante ir renovando y parece que siempre contamos lo mismo, pero hay mucha gente que se renueva, lo mismo que están escuchando en la televisión o mirando. Entonces es importante explicar de cero qué es la quiropraxia. La mayoría de las personas no saben qué es la quiropraxia, tienen un conocimiento muy vago, los mismos profesionales tampoco saben qué es la quiropraxia. Entonces por ahí está bueno explicarlo para que lo entiendan, ¿sí? Lo más importante de entender acá la quiropraxia es la columna, ¿no? Nuestra columna, ¿cómo funciona? Las primeras 7 vértebras son las llamadas cervicales, las 12 vértebras que siguen se llaman dorsales, todo esto es la parte ósea, las últimas 5 vértebras se llaman lumbares, este hueso se llama sacro y el último huesito se llama coxis, ¿sí? Toda esta es la parte de hueso. Por dentro de la columna va lo que es parte del sistema nervioso, acá arriba está nuestro cerebro, la continuación del cerebro de la médula espinal, que eso es la columna la encargada de protegerla. Por dentro de la columna vertebral va la médula espinal. De la médula espinal salen todos los nervios que son los que van a llevar los impulsos nerviosos hacia nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante la función de la columna, que es cuidar a esa médula espinal. Cuando por algún motivo las vértebras se salen del lugar que tiene con respecto a la vértebra que está por abajo o la vértebra que está por arriba, se produce lo que los quiroprácticos llaman una subluxación vertebral, ¿sí? La vértebra se sale de su lugar y ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a empezar a apretar, a pinzar lo que es la raíz del nervio. Esto es algo muy sensible, que al mínimo roce se puede irritar, se puede inflamar y puede empezar o no el dolor. Pero ¿qué es lo más importante? Que los impulsos nerviosos que tienen que pasar por acá no están llegando al resto del organismo, ¿sí? El objetivo de la quiropraxia es corregir la subluxación vertebral, ¿sí? Cuando una vértebra se sale de su lugar, el objetivo es colocarla, ponerla en su lugar, que nosotros le llamamos un ajuste, ¿sí? El ajuste significa volver a poner la vértebra en el lugar normal con respecto a la vértebra que está por abajo o a la vértebra que está por arriba, ¿sí? Lo más importante es, para que la columna funcione bien, que todas las vértebras estén lo más ubicadas en su lugar en el normal con respecto a las otras vértebras. Si hablamos de problemas de columna en una persona, ¿hay alguna manifestación física? ¿Cuáles son los síntomas para poder darnos cuenta si estamos teniendo problemas de columna vertebral? Siempre en la quiropraxia se dice que él no trata síntomas, no trata dolores, pero sí el paciente viene con muchos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que puede tener por traer un problema en la columna vertebral? Depende de la altura de la columna, los síntomas pueden ser distintos. Los síntomas más comunes de un problema cervical, ¿cuáles son? Dolor de cabeza, mareos, migrañas, adormecimiento de los brazos, hormigueo en los brazos, a veces náuseas, descompostura de estómago. Todo eso puede venir por un problema cervical. Cuando una cervical se corre del lugar con respecto a la otra vértebra, puede oprimir un poquito la arteria que lleva sangre al cerebro. Falta de oxigenación en el cerebro puede traer dolor de cabeza, puede traer mareo, puede traer vértigo. Esas son las principales causas de la zona cervical, más los dolores que pueden tener en el cuello, ¿no? Que es muy común. La zona dorsal tiene que ver con las posturas, son dolores de espalda, dolores propios de la gente que está mucho tiempo sentado en una computadora. Y la zona lumbar, lo más común son las lumbalgias, los problemas del ciático, las lumbociatalgias son lo más común, el dolor propio en la zona lumbar y a la vez a veces es irradiado hacia la pierna el mismo dolor. Esos son los síntomas más comunes que uno puede tener cuando hay un problema en la columna vertebral. En cuanto a las consultas o en cuanto a la visita, llegamos hasta el Centro Quiropráctico Rodolfo Brambila. ¿Quién nos indica a nosotros? O sea, ¿cuál es el profesional que nos deriva hacia tu servicio profesional? ¿O cómo es la manera por la cual nosotros elegimos tomar sesiones de quiropráctica? Sí, esa pregunta es buena, porque siempre los pacientes muchas veces no vienen o algo porque dicen: el médico no me indicó quiropraxia, no sabía si había que venir, si había que ir primero al médico o ir a algún profesional. La mayoría de los pacientes vienen solo, ¿sí? O porque atendí un familiar, porque se enteraron por una publicidad, y muchos vienen derivados también de profesionales, ¿sí? De profesionales médicos que derivan. Hoy en día se está derivando mucho a los pacientes de quiropraxia, entonces van llegando por distintos motivos. Pero bueno, pueden venir, si no tienen derivación de ningún profesional, pueden venir solo directamente, sacar un turno y se los va a atender. Se empieza la primera visita con una charla, con una evaluación que se hace acá, dinámica, a veces estática, se palpa,
se ven radiografías, se ven resonancias, hay distintas formas para ir evaluándolo al paciente. Y lo más importante es la charla principal para explicarle bien lo que se hace, qué es la quiropraxia. La mayoría de los que vienen por primera vez no saben bien qué es la quiropraxia, tiene un concepto muy vago, entonces se le profundiza, se le explica bien todos los beneficios que tiene cuando la columna está bien, ¿no? Los beneficios de la quiropraxia. En tu caso, Rodolfo, vos sos un profesional prestigioso, reconocido por la gente de Crespo y de la región, sos de confianza, pero puede ocurrir que la gente que está del otro lado quiera acudir a un quiropráctico que por una cuestión de cercanía o de la localidad en la que viven, quieran saber cuál es un quiropráctico de confianza y no sepan en qué basarse justamente para hacer esa elección y que sea una elección segura. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo saber cuándo un profesional es verdaderamente un profesional? Siempre lo que yo le aconsejo a los pacientes es cuando entran a un consultorio de quiropraxia es que por lo menos parezca un consultorio, ¿no? Que haya títulos, que el profesional que ejerce la quiropraxia sea un profesional universitario, ¿sí? La mayoría de los quiroprácticos son kinesiólogos. Por ahí hay algunos médicos que hacen quiropraxia, pero la mayoría son kinesiólogos. Entonces, por lo menos que tenga el título primero de kinesiólogo y después la especialidad, que es una especialidad que se hace que son 2 años más en la especialidad en quiropraxia. Meterse en un lugar donde sean medio curandero, que sean medio complicado. Por eso siempre recomiendo que sean profesionales, que tengan título, que tengan el cuadrito colgado, que estudian en una universidad. Eso es lo principal y lo más importante. Bueno, quedaría simplemente recordar vías de contacto para que puedan hacer su consulta y también comenzar a cuidar la salud de su columna vertebral, que deriva, como hemos hablado en otras oportunidades, en un concepto global de salud y un bienestar a nivel físico en general. Y siempre recordar que la columna maneja todo nuestro organismo, o sea, la columna, nuestro sistema nervioso que está dentro de la columna vertebral, maneja nuestra salud. Entonces, mientras mejor esté nuestra columna vertebral, nuestra salud va a funcionar mejor también en general. Y las vías de contacto son los teléfonos del consultorio, el 40 78 292 con la característica 343, o el celular 156 204 378. Esto estamos acá en Crespo, Sarmiento 1372.